Buenas tardes a todos. En una bueno, no, de hecho no está entre comillas, en una discusión corta que tuve con unas ranas baneadas al respecto de que me preguntaba si podíamos hacer una especie de colaboración o algo por el estilo, lo cual dijo que no. Discutimos un momento al respecto de las ideas que él tenía y que al parecer sí tiene la cabeza más clara de lo que esperaba, tomando en cuenta la penosa participación que tuvo en ese debate con aquel imbécil, y hizo un video hace poco al respecto de eso, por si les interesa. Y hay una cosa que había olvidado en esa discusión, en la cual mencioné, de la cual había tomado unas notas al respecto hace mucho tiempo cuando estaba viendo a Héctor Guiliano, pero no unas conferencias que me recomendaron hace poco, sino otras mucho más viejas, en el canal TLV1, quizás creo que de las primeras apariciones que tuvo en ese canal, junto a otras conferencias que él tuvo comentando al padre Julio Mainville, pero estas otras son donde hay como una especie de fondo rojo o algo por el estilo. Entonces, ahí había comentado el cómo la usura, le hice una pregunta, ¿por qué el interés es la unidad de medida de la usura? Y mientras se desarrollaban los argumentos recordé algo que no me había percatado, y es la función que tiene la democracia y la simulación al respecto del mantenimiento, del ordenamiento de la usura y del ordenamiento del interés. Que el interés, recordemos que la usura, aparte de ser un pecado, no es simplemente un afán insaciable de riquezas. Vaya, casi lo mismo que dice Hayek al respecto de lo que es el empresario. Y no debería de sorprendernos para nada. No es solo ese pecado de la riqueza, de ese afán de riquezas que va en conjunción con el pecado de la avaricia, la usura. Igual son términos homólogos unos y otros, uno y otro. Sino que cuando se traslada esto a una praxis relativa a las funciones del Estado o de la economía, este afán de riquezas termina corrompiendo la función nuclear del dinero y lo termina convirtiendo en una moneda. Es decir, para que esto quede un poquito más claro, la usura, cuando se lleva a la praxis no solo personal, sino ya económica, política, esto corrompe el dinero, que el dinero no es más que un objeto de transacción o un objeto mediador de las transacciones, el cual viene a representar un trabajo el cual se hizo para intercambiarse de forma resumida por unas mercancías que produce dicho trabajo. La función del dinero es la de abstraer el trabajo, representarlo con una moneda y después utilizar esa moneda que está sustentada en dinero y en trabajo para posteriormente usarla para comprar mercancías. En cambio, cuando se introduce el orden de la usura en la economía, aparte de corromper la economía y convertirla en finanzas, termina convirtiendo el dinero en moneda, y esto que termina haciendo que la función representacional y mediadora del dinero se corrompa y se convierta en una función generatriz de sí misma. El dinero pasa a ser un objeto, a ser una mercancía con la cual se puede comerciar, y esto termina generando la corrupción que tanto Aristóteles como Santo Tomás como el padre Julio Mainville mentan al respecto del dinero con cría, es decir, dinero que produce más dinero sin estar representado por un trabajo, sin estar representado por un esfuerzo y sin participar del orden mediador al respecto de las funciones de transacción entre trabajo y mercancías, sino que es dinero literalmente creado de ningún sitio, el cual le quita valor al dinero, puesto que el dinero demanda un trabajo para tener valor. Y cuando el dinero nace del dinero, secuestra el fruto del trabajo y lo corrompe
para producir dinero que no tenga ningún tipo de respaldo alguno. Hasta para hacer una moneda en el pasado se requeriría hacer trabajo, y esta moneda, en virtud de que se requería trabajo para hacerla, era dinero. Pero cuando se introduce el régimen de la usura, que viene, como bien dice Héctor Guiliano, la magnitud es la usura y el interés es la unidad de la medida, pues cuando se introduce esa dinámica, el interés secuestra el valor del trabajo con el cual se produce el dinero para tomar ese trabajo, corromperlo y producir dinero por su propia cuenta. Pero como ese dinero no está respaldado como trabajo, no tiene ningún tipo de valor. De ahí que en estos tiempos se haya trasladado la economía prácticamente en su totalidad a las finanzas desde la modernidad, y se haya pasado del dinero al dinero fiat, que ni siquiera se puede llamar dinero a eso. Eso es una mera moneda, la cual realmente no representa absolutamente nada porque no tiene ningún tipo de valor, ya que no tiene ningún trabajo respaldando dicho valor. ¿Y qué termina sucediendo con esto? Termina sucediendo que se crea una simulación del trabajo alrededor de estas monedas no representadas por nada, en la cual el trabajo verdadero hecho por la gente es robado y secuestrado por esta dinámica del interés, en el cual esta moneda se convierte en un parásito que absorbe el valor del trabajo y termina de esa manera demeritando el trabajo de las personas y reduciendo el valor que produce, porque esta moneda parasita el trabajo y de esa manera, en la manera en la cual lo parasita, absorbe mientras corrompe sus funciones, y de ahí puede reproducirse sin control alguno. Que después este dinero, esta moneda parasitaria del trabajo y del dinero, termina después cambiándose por cosas que de hecho tienen una representación fundamentada en el trabajo. Y mientras discutía con él al respecto de esto, me di cuenta de que se necesita todo un régimen que sustente toda esta simulación, que son las monedas no representadas por trabajo y que por lo tanto no tienen ningún valor porque son creadas de literalmente la nada. Es dinero que no tiene su función transaccional, sino que tiene una función mercantil. Es decir, dinero que funciona como mercancía para producir más dinero, no como una herramienta, sino como un objeto en el sector productivo agrónomo o agrícola e industrial del trabajo, porque hay 4 sectores diferentes que no se deben de confundir, porque cuando se mete a la economía se mete todo. Se mete el Estado, se mete el mercado, se mete el sector de producción y la economía y las finanzas. No, está la economía por un lado, está el sector agrícola y de producción industrial de trabajo, está el mercado y están las finanzas, y cada uno está en una distinta jerarquía en donde se están relacionando unos con otros. La economía no engloba todo, sino que está como jerarca superior, y son sistemas interdependientes, no son sistemas que pertenezcan al mismo suprasistema, porque cada uno tiene su respectiva función, así sean interdependientes. Es como Dios y la creación. Dios creó todo, pero eso no quiere decir que todo pertenezca o participe o sea parte de Dios, sino que está Dios existiendo y después está el resto de cosas, y después ¿qué pasa con eso? Que estas cosas que fueron creadas son interdependientes para con esto, pero tienen autonomía. Pasa lo mismo con los 4 órdenes distintos de todo este sector del sistema económico, que no debería confundirse con economía, porque no son la misma cosa. En estos tiempos se quiere meter a la economía dentro de todo esto, porque se está tomando la economía como finanzas, y las finanzas naturalmente que gobiernan todo. Las finanzas son todas las transacciones bursátiles y mercantiles donde se implica el uso del dinero, pero en este caso, como no hay dinero, hay moneda, pues son operaciones monetarias más bien, más que principalmente operaciones donde se involucre el dinero.
Si no hay respaldo de trabajo, no puede haber un dinero efectivamente existente. Y el interés que toma parte en el sistema de la usura justamente es un mecanismo para que unos que tengan dinero parasiten dinero usando moneda, le den moneda a las personas y ellos con esa moneda parasiten dinero, usen ese dinero para comprar objetos que pueden fungir como dinero o que de hecho tienen un valor real al estar respaldados por el trabajo, para posteriormente seguir quitándole más valor a esa moneda que quieren poner como dinero, para así repetir el ciclo indefinidamente y quedarse con todo el maldito dinero y todo lo que puede comprar que está respaldado por trabajo. No por nada hay tanta concentración de oro en tan pocas manos, porque el oro de hecho tiene un valor, porque implica un trabajo detrás. El dólar no vale nada porque no hay un trabajo detrás del dólar, puesto que es producido de la nada, porque sigue las dinámicas parasitarias de la moneda y el dinero. De la moneda al dinero, mejor dicho. Entonces, todo este mecanismo de simulación requiere de todo un aparato burocrático que se encargue de administrar el parasitismo, y es la democracia la que se encarga de sustentar este orden parasitario y simulacional, en el cual se pretende que se gobierna para las masas, pero de hecho lo que sucede es que es un gobierno enteramente burocrático. El Estado fue exterminado por completo en la modernidad. Y aquí yo sí tengo mis disputas con Carl Schmitt, porque yo creo que el Estado sí es universal, en el sentido de que hay una definición de Estado que se aplica para todos los tiempos, pero requiere de una determinada serie de praxis y de actos implicados dentro de una institución para poder consagrarse como tal. El Estado no son los simbolitos o los edificios, como diría el idiota de Bastos, por poner un ejemplo. El Estado es una institución en el sentido skinneriano del término, es decir, en el sentido conductual. No en un sentido sociologista estructuralista, no, en un sentido conductual. Básicamente implica conductas enmarcadas dentro de una serie de lugares concentrados y específicos, en el cual hay un sistema conductual de influencia generalizada hacia un determinado país o nación. El Estado no es ni el país ni es la nación, es un aparato interno dentro del país o de la nación, y un país y una nación no son lo mismo, porque demandan órdenes relativos a la identidad. Un país es una nación corrompida y degenerada sin identidad más allá de las delimitaciones fronterizas. Pero de los estratos del territorio vamos a hablar en otro momento, porque está territorio no identitarizado. Después está el territorio ya identitarizado cuando llega la gente. Esa identidad responde a una metafísica universal que se encarna en el territorio que fue sitiado por una determinada serie de personas. Eso termina creando una metafísica universal dispersada en el territorio que genera una serie de mitos relacionados con las personas que se encarnan en una determinada serie de símbolos que trascienden la materia y que se dispersan como fuerza motriz en conjunción con los mitos que constituyen todo el territorio y la cosmogonía de dicho pueblo. Eso sustenta a la nación, y esa nación implica a un Estado, pero puede haber un Estado en un país. ¿Cuál es el problema con todo esto? Es que no hay Estado. ¿Por qué? Porque la imputación de la ética y la moral desde la modernidad fue proscrita tanto del sistema económico general como de la economía, como del sector agrónomo, agrícola, industrial de trabajo, el mercado y el sector financiero bursátil, debido a que si hay ética y moral no puede haber usura y por lo tanto no puede haber interés. Por lo tanto, ¿qué termina sucediendo con esto? Que la democracia viene a fungir como esta simulación de gobierno para de esa forma mantener y supeditar todas las actividades antes producidas por el Estado y a convertir todo el Estado en una secretaría burocrática de administración de dicha simulación para sustentar toda esa dinámica de la usura y del interés. Efectivamente, desde la modernidad no hay Estado. Las naciones fueron degradadas por completo a países y quizás ni siquiera a este punto.
Y la democracia que tanto hipostatiza en una caterva de imbéciles termina degenerando como un mero régimen de simulación en el cual los oligarcas que tienen el dinero y producen la moneda, los tenedores del dinero, como les diría Héctor Guiliano, o Guiliano, creo que es Guiliano, son los que controlan y dirigen a toda la secretaría, en la cual todo el gobierno y todo el sistema político termina enmarcándose dentro de ese servilismo hacia sus dictámenes. La democracia es una simulación de gobierno porque no es un gobierno como tal, es una secretaría diseñada para, en términos burocráticos, administrar la simulación de capital en la dinámica de parasitaria de la moneda al dinero, que se establecen las dinámicas de llevar la usura a un sistema político económico para producir interés y de esa manera concentrar capital en términos monopolísticos en manos de un determinado sector de sujetos con narices muy grandes los cuales terminan siendo los directores del gobierno. Es por eso que en una democracia es tan difícil identificar quién tiene realmente el poder. ¿Es la Cámara de Diputados? ¿Es la de senadores? ¿Son los magistrados? ¿Es el Parlamento? ¿Es el presidente? ¿Quién tiene el poder realmente en la democracia? Porque si se cae uno de los órdenes del gobierno, ¿puede el gobierno todavía funcionar? Y entonces nos preguntamos si puede funcionar todavía porque es necesario ese orden de gobierno, que supuestamente para poner límites y que no transgreda o no se vuelva un tirano el gobernante, lo cual nos dice, bueno, pues no, que la democracia era tan perfecta que la tiranía no pasaba, entonces ¿por qué necesitamos controlar al presidente? Eso nos dice muchas cositas al respecto de la tan sacrosagrada democracia. ¿Y el lobismo? ¿Y el cabildeo? ¿Y las empresas? ¿Y el sector económico? ¿Dónde entran? ¿Cómo se controla el sector económico dentro de esta dinámica política? No se controla, puesto que cuando se habla de libre mercado, tal parece que la gente no entiende qué demonios significa eso. El libre mercado pertenece a justamente el mercado, no a la economía. Pero se está implicando libre mercado en el sentido de darle rienda absolutamente suelta y potestad absoluta al sector agrónomo, agrícola, industrial de trabajo, para demarcar y controlar todas las actividades políticas y económicas de un país o de una nación. Eso es a lo que se refieren cuando hablan de libre mercado. Y esto es verdadero porque Marx defendía el libre mercado. El libre mercado pertenece al comercio, no pertenece a la economía. El libre mercado simplemente hace referencia a cómo se van a administrar las mercancías en relación con la producción y la distribución de ellas. Eso es a lo que se refiere, y puede ser proteccionista el mercado en el sentido de que se centre la producción en potenciar la industria nacional y el sector agrónomo, industrial y agrícola de trabajo, o puede ser un modelo de libre mercado en el cual se centre en la exportación. Pero si no tienes el sector de industrial de trabajo, no puedes tener un libre mercado. De ahí que esa pendejada de los liberalistas que el libre mercado nos hizo grandes, no, el proteccionismo los hizo grandes, porque si no inviertes en tu industria, ¿qué chingados vas a comerciar? Poquito de cerebro. Cuando hablan estos estúpidos de libre mercado, están diciendo que el sector industrial no tenga control ni regulación alguna. Pero si no tiene control y regulación alguna, eso quiere decir entonces que puede y tiene potestad para supeditar a la política, que es lo que sucede en la democracia. Es por eso que nadie sabe quién tiene el control, porque el control se establece en una especie de federación de empresas, las cuales dictaminan prácticamente todas las imputaciones políticas que se hacen en una nación o en un país.
En este caso país, porque naciones, prácticamente no hay naciones en el mundo ya. Entonces, la democracia vendría a fungir como en los paladines del sector agrónomo agrícola e industrial de trabajo, que es donde se enmarcarían las empresas, que después producirían las mercancías para el comercio. Ya que las empresas participan en un sector superior al sector del comercio, pero al mismo tiempo, al implicar el trabajo, implican toda una serie de dictámenes que vienen desde la economía. Lo que sucede es que este sector de trabajo supedita al sector económico, y como prácticamente se hace con el control de la administración de las riquezas, todo el poder que puede ejercer la política queda reducido a ninguno. Es por eso que no hay Estado, porque no se puede controlar el sector industrial, agrónomo y agrícola de trabajo, ya que supedita la economía incluso. Tendría que ser economía como dictámenes éticos y morales sobre la procedimentalización al respecto de las riquezas y qué se va a hacer con ellas. Después, eso supeditando el sector agrónomo agrícola e industrial de trabajo, el cual no supedita, sino que determina esto. Y está en la medida en la cual supedita el orden y está como máxima jerarquía, termina obteniendo un poder descomunal, porque como se hace con el control de las riquezas, básicamente si controlas todos los recursos naturales y su disponibilidad, tienes completamente amordazado al Estado. Y de hecho no solo lo amordazas, sino que lo neutralizas porque asumes el Estado. Y esto es completamente coherente, puesto que eso es lo que quieren los liberales. Un liberal, retomando el debate de aquel estúpido, no puede hablar de una democracia, porque entonces ahí hay Estado, entre muchas comillas. ¿Y qué es lo que sucede? Que el liberalista lo que tiene que defender es justamente que las empresas y todo cuanto tenga que ver con el sector industrial de trabajo controlen todo. Porque si el Estado puede implantar leyes, eso quiere decir que su libre mercado se los pueden controlar, y entonces no pueden permitir eso, porque eso es pecado literalmente. Y entonces para ser coherente con el liberalismo, lo que tienen que defender es que haya una absorción, que es lo que ocurrió, de este sector industrial del Estado y de la política, y que las empiece a dictaminar él. Y de ahí que la democracia sea solo un régimen de absoluta simulación en la cual se pretende que hay un gobierno, pero al final del día el sector industrial, agrónomo y agrícola de trabajo es el que se encarga al final del día de dictaminar y de controlar todo, puesto que de esa forma puede establecer el máximo control del parasitismo, el cual puede hacer a través de la usura y el interés, del dinero y el trabajo, usando la moneda. Por lo cual, de ahí que se pueda derivar como corolario de esto, primero, que lo que John Baudrillard le atribuye al capitalismo y lo que Guy Debord le atribuye al capitalismo siguiendo el espectáculo es de hecho producto de la modernidad, no del capitalismo. ¿Quiénes son los responsables de esto? Los judíos, que impulsaron en la inversión del operaris sequiturese, paragonizada por Descartes principalmente, es decir, por la filosofía, y eso en consonancia con el protestantismo de Lutero y Calvino, que no podemos olvidar que mucho se deshacía Lutero tirándole mierda a los judíos, pero recordemos que eso no vale nada si al final del día todo lo que estás defendiendo va en consonancia con ellos y en favor de ellos. Y el propio Calvino, pedestalizando la usura y las riquezas, pues también les pusieron fanfarria y alfombra roja para poder establecer estas dinámicas. Por lo que cualquiera que defienda
a un orden democrático, está defendiendo toda esta simulación, está defendiendo la usura, está defendiendo el interés, que es básicamente el robo. Dicen, ¿los impuestos son un robo? No, señor. El interés de tus bancos y de tus empresas es lo que es el robo, no los impuestos. Y los impuestos sí son un robo, pero porque siguen las dinámicas del liberalismo, porque básicamente los impuestos son otra forma de interés, es desde la democracia y desde el liberalismo económico. Los impuestos bajo un régimen monárquico no son un robo, son un tributo necesario y una aportación para el desarrollo de la industria y de la nación. Pero en el régimen liberalista los impuestos son otra forma de interés. Por lo tanto, cualquiera que defienda la democracia está defendiendo toda esta mierda. Y esto no buena suerte queriéndome decir que viene de la monarquía, porque eso también es otra cosa. Que siempre se le quiere echar la culpa a otro sistema diciendo que está espiritualmente de alguna manera involucrado en la corrupción de nuestro sistema perfecto. Pues como ya pensamos en el sistema perfecto, pues entonces no se puede... no podemos decir que sea algo que tenga errores o que tenga fallos, a pesar de que tenemos que ponerle 10 millones de trabas porque si no nos volvemos unos tiranos en 30 segundos. Y sí, claro que tienen que ser trabas institucionales y las ético y morales, porque tienen que ser institucionales y no ético y morales. Que el impedir la tiranía venga de la persona, porque tiene que venir de otros. Porque se está admitiendo que no funciona lo que están defendiendo. Y de esa forma, básicamente, la democracia es una simulación, el dinero no vale nada y la usura y el interés se convirtieron en un substrato que funge como la fuerza motriz de las formas de gobierno desde la modernidad. Y todo eso para el control de nuestros queridos amigos, los del posavasos en la cabeza. Nos estamos viendo.